Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. Me gustaría orar para iniciar y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque hemos podido alabarte, adorarte, Dios. Hemos sentido tu presencia muy especial en este lugar, Dios, el día de hoy. Y una vez más, Dios, queremos poner nuestro corazón, nuestra mente abierta para saber lo que nos quieres enseñar, Dios. Habla nuestras vidas, toma el control. Espíritu Santo, tú ministranos y haz con nosotros lo que tengas que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le he titulado a esta enseñanza del día de hoy es la muerte con Dios. Hace un tiempo, hace unos meses, una de mis hijas nos preguntaban a nosotros, estaba mi esposa y yo, y me preguntaba una de mis hijas: ¿a ustedes qué les gustaría saber? ¿Cuándo van a morir o cómo van a morir? Y les hago esa pregunta a ustedes: ¿qué les gustaría saber? ¿Cuándo van a morir o cómo van a morir? Y me puse yo a pensar y le dije: creo que ninguna de las dos. Creo que no me gustaría saber realmente cómo voy a morir. Imagínate que de repente te digan: vas a morir en un accidente. Y ni Dios lo quiera, ¿verdad? De una enfermedad. O sea, no hay una razón que diga: ay, me gustaría morir de esta manera. Bueno, hay una que dicen que supuestamente pensamos que no duele, que están dormiditos, se acuestan y ya no despiertan y pensamos que no duele, ¿verdad? Pero nadie nos ha dicho si duele o no duele. Simplemente pensamos que esa no duele y que es la mejor. Ok, puede ser, ¿verdad? ¿Y cuándo? Imagínate. Eso es importante porque vamos a ver la historia de Moisés. Y llega un momento donde Dios le dice a Moisés: vas a morir. Y qué importante es poder saber cómo actuar o cómo responder ante esa pregunta. Y más, les hago esa pregunta ahorita: ¿cuántos de ustedes están listos para morir? Levante su mano. ¿Están listos para morir? ¿Y los demás no? ¿O qué? ¿Por qué no se quieren ir o qué? Le decía a mi esposa, ayer o antier estaba escuchando un canto que acerca de que hablaba de que Jesús ven ya. Y yo le decía a mi esposa: muchas veces nosotros no, incluso la iglesia, y eso es increíble, como nadie, bueno, no, perdón, nadie no, eso es mal. Muchos quizás todavía no quieren que Cristo venga. Algunos dirían: ay, de Dios, espérate tantito, haber pedido que me case, ¿no? Espérate a que mis niños crezcan, espérate a que ver a mis nietos, espérate a que me reciba, espérate a mi negocio, espérate. Y tengo que entender que lo mejor que puede pasar es que Cristo venga ya. Porque hay una promesa de mucho más bendición. A lo mejor estamos tan enamorados de este mundo en el cual Dios ha dicho que no pongamos nuestra mirada en él para nada. Entonces creo que tengo que entender que lo que yo debería como iglesia anhelar es que Cristo venga hoy, venga ya. Sería hermoso que me encuentre en este momento adorándole en su casa, sirviéndole. Es lo mejor que nos podría pasar. Pero entender también que este mundo no es el mundo en el cual Dios tiene pensado para nosotros. Y que la muerte es algo normal y natural que todos tenemos que pasar en cierto momento. Bueno, a menos que Cristo venga por su iglesia y los que no estemos muertos seremos arrebatados juntamente con Él. Pero la muerte es algo normal. Ahora, igual, ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a morir? Alguien dice: no, mejor no hablemos de la muerte. O a lo mejor alguien va a decir: híjole, hoy vine a la iglesia y supuestamente yo quería que Dios me ayudara, y aparentemente van a hablar de la muerte, ¿verdad? Bueno, es que hay algo diferente en la muerte con Dios o en la muerte en Dios. Y lo importante es que yo pueda entender que en Cristo completamente todo esto es diferente. Mira, estaremos viendo la actitud de Moisés al saber que va a morir. Él sabe que sus días están contados y que está a punto de morir. Y es impresionante cómo él va a reaccionar y lo que él va a hacer. Bueno, él va a obedecer simplemente lo que Dios está diciendo, pero interesante cómo tiene una calma
aunque sabe que vas a morir. Imagínate qué pasaría si Dios te dijera: mañana vas a morir. ¿Cómo estarías hoy? ¿Qué harías hoy si dijera Dios: mañana mueres? O mañana ya no despiertas. Algunos dirían: no haber culto todo el día. Quisiera estar en la presencia de Dios todo el día, o no quiero hablar con nadie porque quiero estar con Él. Pero me encanta ver la reacción de Moisés, o su estilo de vida natural, sin temerle a la muerte, porque sabe que él está confiando completamente en Dios. Mira, veamos Deuteronomio 31. Ahí nos quedamos y vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar. Versículo 1 dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo: este día soy de edad de 120 años y no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Y entonces lo primero que veo es que Moisés, ¿cuántos años tiene? 120 años. Y pudiéramos dividirlo en tres etapas. Los primeros 40 años de la vida de Moisés estuvo viviendo en Egipto, siendo educado ahí en Egipto y viviendo quizás de la mejor manera. Después de esos 40 años, otros 40 años, Moisés se la pasa pastoreando ovejas. Está pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, y ahí está en un anonimato donde nadie quizás se acuerda de él, y quizás viviendo algo completamente diferente a lo que vivía cuando estaba en Egipto. A los 80 años Dios le hace un llamado a él para poder libertar a su pueblo. Y entonces otros 40 años se la pasa desde que Dios lo lleva a sacar el pueblo de Egipto, toda su travesía por el desierto hasta llegar a este momento. Y cuando dice ahí en el versículo 2: no puedo más salir ni entrar, no quiere decir que ya Moisés estaba acabado, ya no podía moverse, porque en Deuteronomio capítulo 34, nada más como referencia, en el versículo 7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y dice: sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Tanto así que cuando él va a morir, Dios le dice que suba a un monte, y él lo va a subir. Él tenía su cuerpo, tenía fuerzas, estaba completamente bien. Entonces la pregunta es: ¿por qué en el versículo 2 dice: no puedo más salir ni entrar? Bueno, porque el pueblo estaba ¿en dónde? ¿Se acuerdan de dónde estaba el pueblo? ¿O estaba a punto de qué? El pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Ya estaba dando las indicaciones de lo que tienen que hacer en el momento de cruzar. Y Moisés sabe que él no puede ir para allá, no va a entrar, no va a ser parte de lo que Dios les ha prometido. Y entonces Moisés dice: bueno, no puedo salir, no puedo entrar, no puedo hacer nada. Pareciera que todo lo que Dios había pensado en él estaba llegando a su fin. Y entonces Moisés está a punto de morir, y antes de morir Moisés deja algunos encargos y dice últimas palabras al pueblo, a Josué, que es el sucesor, a los sacerdotes y a los levitas. Y esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor cualquiera de nosotros diríamos: ¿sabes qué, Dios? Voy a morir, dame chance de arreglar lo mío, de preparar todo. Pero me doy cuenta cómo Moisés, a pesar de que todo esto, él está enfocado en servir completamente a Dios. Mira, el primer encargo se lo deja al pueblo. Versículo 3 dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces Dios te está diciendo al pueblo:
el plan va a continuar. Y creo que puedo aprender algo aquí muy, muy puntual. El plan de Dios no termina con la vida de Moisés. Dios va a cumplir su propósito, aunque Moisés ahí no está. La vida tiene que continuar. Y creo que eso me ayuda a entender algo. Cuando llegamos a morir, de repente nos preocupamos porque qué va a pasar y qué va a suceder. Dios tiene un plan para nosotros y para nuestra familia. Si un día llegamos a faltar, Dios cumplirá su propósito con nuestra familia. De repente, para los papás, ¿sabes qué? Es que si yo faltara, ¿qué sucedería? Pues Dios se encarga de ellos. No soy indispensable, pero yo sé que Dios cumplirá su propósito y lo va a hacer con Josué. Simplemente lo que les dice es, el encargo es: esforzaos y cobrad ánimo, no teman ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y Él no te va a dejar. Ese es el encargo que le está diciendo. Después le da un encargo a Josué, versículos 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El mensaje es muy parecido, pero este mensaje tiene nombre porque va directamente ¿a quién? A Josué. Y va a escuchar las palabras muy parecidas, pero la idea es que él entendiera que tenía que esforzarse. ¿Estamos? Ahora, ¿qué puedo aprender de aquí? Muchas veces Dios nos habla a toda la iglesia, pero de repente Dios te habla de una manera específica. ¿Cuántas veces no ha sucedido que tú dices: este mensaje es para mí? ¿Cómo sabe que estaba pasando por esto? Y eso es importante porque Dios tiene control y cuidado, y Dios siempre va a hablarte lo que tú necesitas. Por eso es importante estar abierto, estar escuchando en el mensaje lo que estamos aprendiendo, porque puede ser algo que es completamente para ti. Ahora Moisés hace un encargo a los sacerdotes, versículo 9 hasta el 13 dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos, y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Ahora les hace este encargo a los sacerdotes y les dice: cada 7 años ustedes tienen que juntar a todos y leerles esta ley, leer Deuteronomio, y que ellos pudieran recordar lo que Dios les está diciendo. Entonces había un propósito: para que ellos oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Ese era el propósito. Incluso dice: si hubiera algunos hijos de ellos que no habían escuchado esto, lo escuchen, lo aprendan, y otra vez ellos teman a escuchar a Dios. Lo que está haciendo Moisés es dejándole a los sacerdotes el cargo de la enseñanza de esta ley. Y después hace un cargo a los levitas. Vamos a brincarnos ahora tantito al versículo 24 al 26, del 24 al 26. Dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, ¿qué
¿Qué es lo que está diciendo ahora Moisés? Le dice a los levitas: ustedes que llevan el arca del pacto, ustedes tienen que poner esta ley a un lado del arca para que ellos lo puedan tenerlo como un testigo. Recuerden que dentro del arca, una de las cosas que iban las tablas de la ley. Bueno, estas no, estas iban a un lado. Pero esto era responsabilidad de los levitas. Entonces Moisés está dejando todo encargado. ¿Sabes qué? Ustedes esfuércense, Dios está con ustedes. Josué, échale ganas, animado, Dios está contigo, te va a dar la victoria. Sacerdotes, lean la ley. Levitas, ténganlo ahí. Y entonces Dios también le hace un encargo a Moisés, ¿sí? En el versículo 14 al 16, mira lo que dice, porque ahora es Dios haciéndole un encargo a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en tabernáculo en la columna de nube. Dice en el verso 16: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, miren lo que le dice, y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y esto es interesante porque Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, pues vas a morir, te vas a ir a reunir con tus padres, vas a morir, pero quiero decirte que cuando tú mueras, este pueblo me va a dejar. Y este pueblo se va a ir tras dioses ajenos. Incluso dice, van a invalidar el pacto que yo he hecho ahí con ustedes. Verso 19. Ese es el encargo. Ahora pues, escribiros este cántico y enseñarlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que Dios le pide? Pues Dios le pide que haga un canto, ¿sí? Que escriba un canto para el pueblo. Ahora, cuando uno piensa en escribir un canto, bueno, los que escriben, ¿no? Quizás piensen en algo así bonito. Si Dios te lo está pidiendo, algo bonito. Bueno, lo que están ahorita manejando simplemente es que es un cántico que Dios les va a decir simplemente por la actitud que ellos van a tomar. En el verso 27, vamos a brincarnos al 27. Moisés, al decirle a los levitas, Moisés sabe cómo es este pueblo. Tanto así que mira lo que dice en el verso 27, cuando Moisés le dice que van a poner la ley ahí. Le dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová, cuanto más después de que yo haya muerto. ¿Sí? Entonces es Moisés diciéndole: tranquilos, yo sé que voy a morir, pero yo los conozco a ustedes, que son de dura cerviz, son un pueblo rebelde. Y le dice: si cuando yo estuve con ustedes fueron rebeldes, ¿qué se espera ahora que yo muera? Verso 22 dice: y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces lo que hace Moisés es obedecer, escribe este cántico y entonces él lo va a enseñar. ¿Y qué es lo que hace? Congrega a todos los ancianos para poder hablarles acerca de este cántico. Dice en el verso 28 y 29: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Y entonces
habló Moisés a oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y entonces yo puedo aprender algo y quiero que podamos entender esto. Dios lo sabe todo. El pueblo apenas va a entrar a la tierra prometida y Dios les va a entregar todas las promesas, la tierra, pero Dios sabe cómo es este pueblo y sabe lo que va a suceder, porque Dios lo sabe todo. Y creo que ahí tenemos que aprender también nosotros a confiar y a depender totalmente en Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios tiene el control completamente de nosotros, de lo que va a suceder. Mira lo que dice el Salmo 139 del 1 al 4. Nomás quiero resaltar algunas cosas simplemente para entender y recordar que Dios lo sabe todo y nos conoce, y que tenemos que aprender a confiar plenamente en Él. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. A veces ni los entendemos nosotros, pero Dios sí los entiende. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto me hace entender y recordar que Dios lo sabe todo. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe de qué manera vamos a vivir. Y sabe cómo es este pueblo, y sabe cómo va a actuar este pueblo. Y es por eso que Dios le encarga a Moisés este canto y este cántico. Y vamos a leerlo. Está en el capítulo 32. Vamos a leerlo simplemente así rápido para poder entender el propósito de este canto. Dice, versículo 1: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama, sobre las gotas de la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Esta primera porción me dice que Dios está dando este cántico como una enseñanza. Por eso dice ahí: goteará como la lluvia mi enseñanza. Hay una enseñanza en este cántico, hay un porqué. Y no solamente eso, sino tiene como propósito este cántico engrandecer a nuestro Dios. Versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó y él te hizo y te estableció? En esta segunda parte hay una diferencia entre Dios y el pueblo, porque está marcando a Dios, como una roca firme, como algo inamovible, algo en el cual se puede confiar, puede estar parado y puede estar seguro. Pero también al mismo momento me habla de un pueblo, me dice ahí, una generación perversa. La mancha, el problema está en el pueblo, tanto así que este cántico dice: es un pueblo loco e ignorante. Tanto que le dice en este cántico: ¿así le vas a pagar a Jehová que él te ha creado? Dice el versículo 7: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Este cántico está diciendo: este pueblo fue escogido por Dios. Entre todas las naciones, entre todos los pueblos, Dios te ha escogido, y Dios te ha escogido para ser especial. Incluso dice: lo que a Dios le tocó de este mundo, la porción, fuiste tú, fue este pueblo. Versículo 10:
Dice, le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y lo que está diciendo es, no solamente te ha escogido, sino que Él te ha guardado, te ha protegido, te ha guardado como a la niña de tus ojos, como a tus ojos, algo delicado. Y dice ahí, incluso lo instruyó. ¿Para qué? Pues para llegar a la tierra prometida. Y dice el versículo 13, y lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite de duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con el mejor del trigo, de la sangre de la uva bebiste vino. Y está hablando cómo Dios ha bendecido a ese pueblo, lo ha escogido, lo ha guardado, lo ha cuidado. Pero no solamente eso, sino que lo ha llevado a un lugar donde pueden comer, pueden beber, pueden disfrutar en todo el tiempo del fruto del campo. Pero en un momento todo esto cambia. Versículo 15, del 15 para adelante todo cambia. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios tu creador. Y lo que empieza a decir este cántico es, a pesar de lo que Dios hizo por este pueblo, el pueblo se olvidó de Dios. Y el pueblo dejó completamente a Dios, de su creador. De la roca, dice ahí, te olvidaste de la roca de tu salvación. Y todo esto va a traer, claro, una consecuencia. Versículo 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque es una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, lo provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes y amontonaré males sobre ellos. Emplearé con ellos mis saetas, consumidos serán de hambre, devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así la joven como la doncella, el niño de pecho como el hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido las provocaciones del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho esto y no Jehová. Y lo que Dios simplemente está diciendo en todo esto es cómo Dios va a tratar con ellos. Dios traerá un juicio donde dice ahí, los va a consumir, van a tener hambre, van a ser vencidos, van a ser derrotados. Incluso dice ahí, las naciones lo van a ver y van a pensar que es Dios el que tuvo que haber hecho esto. Dice el versículo 28, porque son nación privada de consejos. Esto me llama mucho la atención. El pueblo, y a veces somos así nosotros, somos nación privada de consejos, no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta el fin que les espera.
¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no le hubiera vendido, si Jehová no le hubiera entregado. Porque la roca de ellos es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes en su vino, y ponzoña cruel de áspides. Me llama la atención porque me dice que este pueblo no entiende el consejo. ¿Y cuántas veces nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere decir? Una y otra vez Dios nos habla, nos llama la atención, nos hace querer cambiar, y no estamos dispuestos a escuchar. Verso 34. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellada en mis tesoros? Mía es la venganza, dice, y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cerca, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzga a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció, que aún no queda ni un siervo ni libre. Y dirán: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comía la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Entonces Dios juzgando al pueblo, y cuando Dios vea que este pueblo ya no puede más, que acabaron sus fuerzas, entonces la pregunta sería: ¿y dónde están esos dioses en el cual tú comías y disfrutabas y tú les pedías que se levanten y te ayuden? Y ellos se van a dar cuenta que no hay manera de que esos dioses, porque no son dioses, les puedan ayudar, y menos cuando es Dios el que mismo que está tratando con ellos. Si hay alguien que los podía librar a ellos, ¿quién era? Pues Dios mismo, ¿cierto? No hay quien los pueda defender. Dice el versículo 39: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada y echaré mano de juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la atribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, y en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Interesante este canto, ¿no?, que está componiendo Moisés. Y es que es Dios el que dice: yo soy el que hago todo. Me llama la atención que dice: yo hago morir y yo hago vivir. Yo soy el que hiero, pero yo también soy el que los puedo sanar. Tanto así que dice: no hay quien los pueda librar de mi mano. Y creo que aquí es donde entendemos cuando la Biblia me enseña: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La semana pasada, cuando hablábamos sobre escoger entre la vida y la muerte, yo creo que fue un mensaje muy duro y muy directo que Dios nos habló la semana pasada. Hoy creo que me hace entender lo mismo, porque Dios lo hace todo bien por nosotros, todo lo hace por nuestro bien, y sin embargo nosotros nos olvidamos de Dios, nosotros nos alejamos completamente de Dios, y es el que trae juicio, y es el que nos llama la atención y el que nos castiga. Y si hay alguien que me pueda librar de lo que me está pasando, ¿quién es? Dios. Puedes buscar en otros dioses, puedes buscar ayuda en otra gente, buscar en, no sé, limpias o en cualquier amuleto, lo que sea, y te vas a dar cuenta de algo: que solamente Dios es el que puede ayudarte de la situación en la cual tú estás pasando. Porque muchas veces es Dios el que te mete en esa prueba, te hiere con el propósito del mismo sanarte, para que aprendas a confiar completamente en Él. Por eso al final, verso 43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra
de su pueblo. Y termina siendo una exhortación, una motivación para que las naciones alaben a Dios por ese poder, por su victoria. Y esta canción la escribe Moisés, la tenían que enseñar a todo el pueblo. No sabemos cómo va el ritmo, ¿verdad? Pero no es una canción tan bonita y tan alegre. No es una canción de celebración y de victoria, sino es una canción de juicio. Y ellos tenían que aprenderla, tenían que cantarla. Esto es algo profético y la iban a cantar más adelante. Y cuando ellos estén pasando por lo que estaban sucediendo, porque se olvidaron de Dios, cantarían, entonarían este canto, y entonces se darían cuenta que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Y les decía, esto lo podemos aplicar completamente a nosotros, porque es de la misma manera, somos de Él, Él nos ha escogido. De la misma manera nosotros le hemos aceptado, lo hemos buscado, le hemos conocido. Aunque el hombre, como dice ahí, el hombre lo abandonó. El hombre no ha querido saber nada de Él. Y lo peor es eso, que el hombre no entiende el consejo. Es increíble cómo a la gente le hablamos de Dios y la gente no quiere conocer de Dios. Le hablas de Cristo y dice: no, a mí no, yo no lo necesito. No, eso no es para mí. Es increíble cómo no están dispuestos a escuchar. Son faltos de entendimiento. Leíamos ahorita: ojalá el hombre supiera lo que le va a provocar esta decisión, a la ruina en la que van. O sea, en otras palabras, desde que empezamos en la reunión de hoy se ha estado hablando de hablarle a la gente que no conoce a Cristo, que ellos entendieran, ojalá que ellos supieran lo que les espera. Hay un lugar de tormento, hay un lugar que se le llama el infierno, el lago de fuego, que está preparado para todos aquellos que no quieren saber nada de Dios, todos aquellos que quieren abandonar a Dios, alejarse de Dios. Es un lugar horrible. No porque nosotros lo conozcamos o que hayamos ido, sino porque la misma palabra me expresa lo que va a suceder. Y entonces cuando el hombre se da cuenta que ya no puede más y no hay fuerzas en su vida y no sabe cómo salir adelante, es ahí donde tiene que entender que es Dios. Dice ahí: el que hace morir, pero también es el que hace vivir. Es aquel que nos hiere de repente, pero para poder acercarnos a Él. Como cuando a nuestros hijos le damos, lo regañamos, le damos con la vara. ¿Por qué? Porque le amamos y queremos corregirlo. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando Dios se revela en nuestra vida, tenemos que entender que la única manera de vivir plenamente para Él es a través de Dios. Entonces Moisés enseña este cántico. Dice en el verso 46 y 47: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y mira lo que dice: porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Lo que Moisés está diciendo es: a ver, pongan atención a lo que les estoy diciendo, a este cántico, pongan atención. No es palabras vanas, sino que es algo que tienes que entender que es para tu vida. Y creo que es lo mismo, hermanos. Cada vez que Dios habla en nuestra vida y cada vez que escuchamos un mensaje, tienes que aprender a no tirar esas palabras a la basura. Abre tu corazón, porque cada palabra que se lee aquí, y no porque yo las dé, cualquier persona que comparta que leamos la palabra, tienes que entender que esas palabras son de vida para ti. Si las rechazas, si no les pones atención, si tú las desechas, bueno, entiende que vendrán consecuencias sobre tu vida. Y otra vez les decía la semana pasada, y la idea no es de asustarlos, sino que entendamos cuál es nuestra posición. Entonces a mí me llama la atención porque ante todo lo que estamos viendo, no puedo perder de recordar que Moisés está a punto de morir. Y Moisés está a punto de morir, pero sigue cumpliendo
todo lo que Dios le ha dicho. Y eso me ayuda a mí a entender que no puedo temerle a la muerte. Dice el verso 48: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte, a Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y luego dice: y muere en el monte al cual subes, y se unió a tu y se unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Y esto me llama la atención porque Dios le dice a Moisés: yo quiero que subas y ahí mueras. Y va a subir. Dios le está diciendo: yo soy el que doy la vida, yo soy el que doy la muerte, yo soy el que vaya y vas a morir ahí. Vas a ver la tierra prometida, pero tú no vas a poder participar de ella. ¿Por qué? Pues él no obedeció lo que Dios le había pedido. Y lo que va a hacer Moisés es subir al monte. En el capítulo 33, eso ustedes lo leen por favor en su casa. Simplemente son bendiciones que Moisés da específicamente a cada una de las tribus. Pero lo importante que yo quiero que veamos es que Moisés, a pesar de que sabe que va a morir, obedece. Yo me ponía a pensar, imagínate que Dios te dijera: sube a Chipinque, y muere ella. Alguien puede decir: está muy pesado, ya puedes subir en carro, ¿verdad? La meseta, no hay problema. Si no, hasta te llevamos. Pero él le dice: ve, sube y muere. Yo no sé cuántos de nosotros diríamos: sí subo, mañana, al ratito. Me encanta ver la obediencia de Moisés ante algo que no es fácil. Y él va a subir. Y entonces tengo que preguntarme: ¿qué es la muerte y de dónde viene la muerte? Porque es algo que todos tenemos que entender, hermanos. Todos llegaremos un día ahí. Algunos pueden decir: yo estoy más cerca que otros. Normalmente pensamos que los jóvenes, nuestros hijos, están muy lejos de este momento, pero Dios puede pensar diferente y decir: tú llegas pronto. Y otra vez estaríamos pensando: ay, ni que Dios lo quiera. ¿Cómo que no? Si nuestro deseo es estar con Dios para siempre. Yo sé que no todos dicen amén aquí, ¿verdad? Pero sí, o sea, es cierto. O sea, ni crean que hoy vamos a morirnos todos aquí, ¿verdad? Ahora sí, ábranle más ahí para que salga el gas, ¿sí? No, o sea, no crean que fue plan con maña. No crean que estábamos pensando en eso, ¿no? Pero a lo que voy es: tengo que entender que todos vamos a morir, pero la muerte es algo natural. Mira, ¿de dónde viene la muerte? Rápidamente, Romanos 5:12. Romanos 5:12 me dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces esto me hace entender y me lleva al inicio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que estuvieran con él para siempre, y sin embargo ellos desobedecieron. Dios les dijo: de todo árbol podrás comer, mas de este árbol no comas. Y ellos lo comen, desobedecen, entra el pecado, y por el pecado entra la muerte. Entonces todos aquellos que hemos pecado vamos a morir. La Biblia me dice: por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 me dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios ha establecido que todo aquel que ha pecado va a morir. No hay vuelta de hoja. ¿Cuántas veces van a morir? Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está escrita para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces aquí se rompe una idea de lo
de una enseñanza, una idea de la reencarnación, ¿verdad? Que algunos eran, quién sabe que antes a lo mejor eran un águila y hoy nacieron aquí, ¿no? O que otro va a ser una cucaracha más futuro, o no sé, que brote. Bueno, la Biblia dice, no dice nada de eso. La Biblia dice que todo aquel que vive va a morir una vez y después de ello el juicio. Moisés tenía que morir. Moisés tenía que llegar a ese momento en que Dios lo había dicho. Y vamos a ese punto. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 34 versículo 1. Deuteronomio 34 versículo 1. Dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Entonces, la historia, te das cuenta de que la muerte tampoco es un accidente. La muerte no es algo para alarmarte, sino lo que Dios estableció. En más, en el Salmo 116:15, Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Creo que este fue un momento de gran estima ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés, un hombre de Dios apartado, santo, ha muerto. La pregunta podría surgir: bueno, ¿y cuándo voy a morir yo? ¿Cuándo voy a morir yo? Y yo puedo quizá resaltar algo que yo veo en Moisés, en Jesús y en Pablo. Y creo que es en el momento que cumples lo que Dios te ha mandado. Ahora, no van a pensar que entonces no le voy a obedecer a Dios para no cumplir nunca y nunca morirme, ¿no? No hay esa manera, porque Moisés dice: ya llegué aquí, no puedo salir, no puedo entrar, no hay más que hacer, es tiempo de morir. En Juan 7:4, Juan, creo que es 17, a lo mejor me equivoqué, a ver, déjame un minuto. Juan 17, es Juan 17:4. Dice: yo te he glorificado en la tierra. Jesús está orando y hace una oración y ora por sus discípulos, pero dice: yo te he glorificado en la tierra, y dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está a punto de morir porque está diciendo que ha acabado la obra que Dios le ha mandado. Segunda de Timoteo 4:7 dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Creo que por eso Pablo llega a decir en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Ahora, cualquiera puede decir: sí, pastor, aquí se dice muy padre, ¿verdad? Pero en el momento de morir, pues tiene que ser igual. Yo tengo que entender que si vivo, vivo para Dios. Si vivo, vivo para Cristo, vivo para Él. Y si Él me dice hasta aquí, si Él me dice llegó el momento en el cual tú vas a morir, ¿qué tengo que entender? Que es ganancia para mí. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento estaré con Él para siempre. Ya no habrá dolor en mi vida, ya no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá nada, enfermedad, no habrá nada que me pueda dar. ¿Por qué? Porque Dios me está llamando a estar en su presencia. Y creo que yo tengo que aprender a verlo de esa manera. Mira lo que dice Hebreos 2:14 y 15. El único que me puede cambiar a mí de este estado de muerte a vida se llama Jesús.
Dice Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús es el que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Entonces el poner mi confianza en Él, poner mi creencia en Él, me va a ayudar a entender que yo no voy a morir eternamente ni para siempre. Claro, un día voy a morir de este cuerpo, porque es necesario que este cuerpo sea destruido para que Dios me dé un cuerpo nuevo en el cual voy a vivir para siempre con Él. Pero lo que yo puedo ver aquí en Hebreos es que Él destruyó el imperio de la muerte, o el que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. ¿Para qué? Para librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban en toda la vida sujetos a servidumbre. Y aquí me habla, todos aquellos que tenían o le tienen miedo a la muerte, tienen que aprender a poner su confianza en Dios, en Jesús, sabiendo que con Él tendremos vida para siempre. Él es el que puede darnos vida para siempre. Él es el que ha prometido que ha ido a preparar lugar, una morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos para siempre. Y quiero terminar leyendo esto. Vamos a terminar Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5. Y con esto terminamos. Versículo 5 dice, y murió allí Moisés. Y me gusta esto que quiero resaltar: siervo de Jehová. Cuando alguien muere y que le ponen algo ahí en su lápida, no, papá fue genial, o papá fuiste el mejor, mamá te amo, no sé, cualquier cosa. Lo que está diciendo aquí es que este Moisés que murió es un siervo de Jehová. Y la pregunta que yo pudiera decirte, el día que tú mueras, o si tú llegaras a morir hoy, ¿qué diría Dios de ti? ¿Que eres un siervo? ¿Que eres alguien que le estaba sirviendo? ¿O qué es lo que diría? Me llama la atención porque dice en el versículo 6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Parece entender que Dios mismo fue el que sepultó a Moisés. Versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él, que estaba en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Un hombre que cree en Dios, un hombre que estuvo en una intimidad con Dios, un hombre que obedeció a Dios, un hombre que fue usado por Dios de una manera especial. Por eso dice siervo de Jehová. Creo que lo que yo tengo que aprender a entender el día de hoy es que yo no puedo tenerle miedo a la muerte, porque yo sé que para mí el vivir es Cristo, y el morir es una ganancia, estaré con Él para siempre. Pero lo que yo sí quisiera que cada uno de nosotros al momento de morir se pueda decir que no hubo nadie como tú, que tuvo una intimidad con Dios, que caminó con Dios, que sirvió a Dios, que fue usado por Dios, y que le entrega su vida completamente, para que cuando sea hallado en el cielo se pueda escuchar: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero tengo que trabajar, tengo que servir, tengo que entender la importancia de esto. O sea, no se trata de que, bueno, pues ya, hoy aprendí que si me tengo que morir, pues que me muera. No, eso no es la enseñanza. La enseñanza es que me tengo que entregar a Dios por completo y entender que habrá un momento en que Dios me va a llamar a cuentas. Y hay dos tipos de personas: los que obedecen y los que no obedecen. El que obedece es un hijo. El que obedece tiene recompensa. El que obedece es buen siervo fiel. El que no obedece no es hijo. No hay recompensa, no hay vida. Tú puedes ver, hay parábolas de los talentos.
como el que obedeció, como el que cumplió, tuvo recompensas. ¿Cuándo vas a morir? No sé. ¿Cuándo vas a decir he acabado la carrera? No sé. Pero tengo que decirte, puede ser hoy. Puede ser hoy. Y creo que aquí eso me tiene que despertar y entender que tengo que iniciar este año con una vida de entrega y servicio completamente para Dios. No puedo seguir como antes. No puedo, yo no puedo decir, es que antes trabajé, es que antes serví, es que antes tenía chance, es que antes lo hice. Es hoy. Es hoy. Y no pongas estas palabras en vano, porque para ti son vida.